Lucio Gutiérrez Borbúa, virtual asambleísta nacional. Es un político y empresario ecuatoriano, expresidente del Ecuador, ingeniero civil y licenciado en educación física, exmilitar, fundador del partido Sociedad Patriótica, entre otros cargos y desempeños que ha tenido. Es nuestro invitado el día de hoy. Dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenos días. ¿Presidente o asambleísta electo? ¿Cómo prefiere, coronel? Buenos días, yo prefiero que me digan Lucio, con el mayor gusto. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, amigos que nos están escuchando. Bueno, Lucio, ¿qué está pasando con este virtual escaño que usted alcanzó en las elecciones pasadas, pero que de alguna manera tendría un posible riesgo de darse esta repetición de las elecciones, como ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral, en las circunscripciones del extranjero? ¿Tiene preocupación de que pueda perder ese escaño por esta repetición de elecciones, expresidente? Si todo se realiza de manera transparente, es muy difícil que me puedan quitar el escaño, porque necesitan sacar sobre los 110,000 votos de diferencia. Es decir, que ellos saquen 110,000 votos y que yo saque 0 votos en el exterior, lo cual es muy difícil porque en el histórico de votación en el exterior no han votado más allá de 90,000 ecuatorianos en el exterior, y no todos van a votar por el candidato correísta. Los votos se van a dividir por lo menos entre los dos candidatos finalistas. Entonces, hay riesgos, sí, más que nada por la falta de credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, que ha sido muy cuestionado por llevar adelante elecciones realmente muy, por no decir fraudulentas, pero por lo menos sorpresivas, con resultados que los ecuatorianos no nos esperábamos. Y más que nada creo que ha llegado el momento de que alguien les diga a los señores del CNE: oiga, ustedes no son impunes, ustedes son los primeros que deben respetar, que deben cumplir la ley. Y hay una serie de violaciones cometidas especialmente por la señora Diana Tamaín, comenzando, si hacemos un poquito de memoria, cuando se conformó el CNE transitorio. Los del CNE transitorio por ley no podían ser parte del CNE definitivo. Sin embargo, la señora Diana Tamaín, burlándose de la ley, violando la ley, siendo juez y parte, formó e integró el Consejo Nacional Electoral definitivo. Y luego ella tenía que terminar su mandato en el año 2020. Y con el supuesto de que no tenía reemplazo, se quedó 3 meses más, y luego 3 meses más, porque la ley máximo permite 6 meses estar en funciones prorrogadas. Sin embargo, la señora Tamaín ya está 3 años y nadie dice nada. Y entonces, Presidente, si es que ellos violan la ley, si es que ellos pisotean. Usted, de ser electo legislador, ¿procedería con un juicio político? ¿Cree que es necesario un juicio político contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que sí. Yo pienso que ha llegado el momento de poner orden en el país, porque no es posible que se burlen del Ecuador. Mire, los ecuatorianos en el exterior tienen derecho a votar, eso es innegable. Y no solamente porque así dice la Constitución, sino porque los ecuatorianos en el exterior son los que han ayudado a mantener la economía ecuatoriana, sobre todo en gobiernos irresponsables como los que hemos tenido últimamente. El del prófugo de la justicia, Rafael Correa, fue el extremo de irresponsabilidad, pero gracias a las remesas de los migrantes se pudo mantener estable la economía ecuatoriana. Pero repito, tienen derecho a votar. Los que no tienen derecho a violar la ley son los consejeros del Consejo Nacional Electoral, porque la ley electoral o Código de la Democracia dice muy claramente en el artículo 89 que el mismo día en que se elige al binomio presidencial, también se debe elegir a los asambleístas nacionales y a los parlamentarios andinos, es decir, en la primera vuelta electoral, no en la segunda vuelta electoral. ¿Por qué no en la segunda vuelta electoral? Porque se da ventaja a los candidatos finalistas, porque se induce el voto, porque se direcciona el voto, porque se viola
el principio constitucional de la igualdad, porque se viola la seguridad jurídica, porque se está violando flagrantemente el artículo 89 y eso es un delito de prevaricato, es un delito penal, porque ninguna autoridad puede violar de manera flagrante ley expresa. Y ahora, la ley... Lucio, presidente, usted ha interpuesto una acción en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Podría decirnos qué espera usted con esa acción jurídica? Esperamos que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral cumplan con la ley. La ley es muy clara. La ley dice que los asambleístas se deben elegir en primera vuelta electoral y los que tienen que asumir todo este error de lo que sucedió en el voto telemático son los del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay cosas graves que tienen que investigarse. Si el Consejo Nacional Electoral contrata a una empresa para que lleve adelante el voto telemático, esa empresa debe ser bien seleccionada, pero la empresa no tiene ni la experiencia, ni la experticia, ni siquiera la parte logística, porque el CNE tuvo que darles la plataforma informática, es decir, el software. Y esto es gravísimo, porque los hackers, según denunció el Consejo Nacional Electoral, se metieron al sistema y manipularon la votación. Y si ya estuvieron dentro del sistema, ¿quién les impedía que también se metan a las votaciones realizadas aquí en el Ecuador y también manipularlas y también cambiarlas? Eso es lo que tiene que investigar la autoridad de justicia y por eso nosotros estamos presentando estas denuncias. Repito, los ecuatorianos en el exterior tienen todo el derecho a votar. Los que no tienen derecho a violar la ley son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Presidente, ¿y se va usted al extranjero aprovechando esta situación? ¿Se va a ir usted a hacer proselitismo, a hacer campaña? ¿Cuál va a ser sus pasos durante este periodo de tiempo que probablemente podría dejarlo afuera de una asamblea ya ganada, ¿no? A ver, pensábamos nosotros, y así lo estábamos haciendo hasta ahora, una campaña desde aquí, desde el Ecuador, pero hemos recibido múltiples invitaciones y prácticamente exigencias que vaya ya, que les explique cuál es la situación, cómo está el país, cuáles son las propuestas que llevamos a la Asamblea Nacional, qué es lo que nosotros, que les recordemos, qué es lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en la presidencia de la República. En apenas 2 años, 4 meses, en mi gobierno se inició el proceso para el voto en el exterior. En mi gobierno se creó por primera vez la Secretaría del Migrante, adscrita a la Cancillería. En mi gobierno se puso en vigencia el convenio de la apostilla, que esto pues favorece a los ecuatorianos que ya no tienen que viajar a la embajada del Ecuador y no hacer los trámites administrativos en las oficinas de la nación en la que ellos se encuentran migrando. En el caso de España, fuimos nosotros los que iniciamos la regularización de los ecuatorianos que se encontraban en situación de irregularidad en España. Llevamos una brigada de policías y de miembros de la Comisión de Tránsito para regularizar, para actualizar alrededor de 10,000 licencias profesionales de conducir que estaban caducadas. Y firmamos un convenio con España para que esas licencias de conducir sirvan en España y en todo el continente europeo. Eso permitió que 10,000 familias tengan trabajo, tengan empleo y se movilicen por todo el territorio europeo. También creamos algunos nuevos consulados. Todo esto pues en apenas 2 años, 4 meses y facilitamos el envío de remesas de los ecuatorianos al exterior. Ahora quieren que vayamos a conversar. Ahora, muy bien eso de ahí. Quería preguntarle acerca de este mini bloque que se ha buscado trabajar, que usted lo hizo público con algunos asambleístas electos por la lista de Construye en alianza con Gente Buena. ¿Cómo va a quedar conformado? ¿Qué es lo que usted está pensando hacer ya al interior de la asamblea, unirse a algún otro bloque más grande? ¿Cuál es su visión de trabajo dentro de la Asamblea Nacional con respecto inicialmente al tema de unión con otros legisladores? A ver, primero, para que conozcan los ecuatorianos, la relación con Fernando Villavicencio
y con el presidente del movimiento Gente Buena, el ingeniero Francisco Jácome, es de larga data. Se remonta a las acciones heroicas del 21 de enero del 2000, cuando luego del atraco bancario, luego de que el presidente de la República de esa época congeló 4.000 millones de dólares de 2 millones de ecuatorianos en los bancos y le robaron la plata, protestamos los militares y el pueblo ecuatoriano nos unimos en esa protesta y obviamente pues en el caso de los militares fuimos perseguidos, encarcelados, nos dieron la baja del ejército ecuatoriano y luego se mantuvo una relación con Fernando Villavicencio y también con Francisco Jácome. Hubo algunos intentos en el año 2021, en el año 2022 de unirnos, hasta que finalmente en el año 2023 Fernando Villavicencio tomó la decisión de encargarle al presidente del movimiento Gente Buena, el señor Francisco Jácome, para materializar la unidad con Sociedad Patriótica. Y esta unidad estaba encaminándose hasta que vino la muerte cruzada y entonces Gente Buena cambió la prioridad por la urgencia del caso y se alió hasta la primera vuelta con el movimiento Construye. Terminada la primera vuelta, sea cual sea el resultado, esa era la decisión, este era el acuerdo, debíamos continuar con este proceso de unidad. Y eso es lo que se ha realizado. Entonces no es algo de última hora, es una relación de varios años la que hemos tenido con Fernando Villavicencio, con el presidente de Gente Buena, Francisco Jácome. Así que hoy hemos culminado ese proceso de unidad y la idea es conformar un bloque mucho más amplio para que algunas de las propuestas que nosotros y otros asambleístas tienen se puedan convertirse en una hermosa realidad. Por ejemplo, nosotros no solamente vamos con propuestas claras para combatir la delincuencia y la corrupción en el Ecuador, sino también vamos con propuestas, con proyectos de ley para generar empleo, para ayudarle al presidente de la República, dada la condición actual terrible por la que estamos atravesando los ecuatorianos. Y es así que, mediante ley, nosotros proponemos convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador y en una sana competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales, ojalá menores al 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños, los vendedores ambulantes, los artesanos, los emprendedores, los jóvenes profesionales, puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo y de esa manera pues ayudar a bajar los altos niveles de delincuencia en el país. También para los jóvenes. Ingeniero, buen día. Justamente estas son las intenciones con las cuales se aspira a hacer leyes y reformar algunas ya existentes. Sin embargo, esto de hacer mayoría o al menos unirse a bloques importantes como Construye, ¿significa también una delegación, asegurarse estar en una comisión importante? Por ejemplo, Lucio Gutiérrez, de ratificarse como asambleísta nacional, ¿a qué comisión apuntaría a ser parte? A ver, nosotros vamos a luchar, seamos o no seamos asambleístas. Hemos luchado. Siendo coronel en servicio activo, sacrifiqué mi carrera militar. Yo era el primero de mi promoción. Tenía la primera opción para ser general. Fui el mejor graduado de toda la Politécnica, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil. También tengo el honor de ser el único extranjero en 100 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Brasil. Sin embargo, siendo positivos y en caso de ser ratificado dentro de la Asamblea, ¿hacia dónde apunta ser parte? Iba ya en la comisión que me den, en la función que me den, porque un asambleísta no necesita una función para trabajar, para luchar en beneficio del pueblo ecuatoriano. La misión de un asambleísta es legislar, es decir, hacer leyes en beneficio de los ecuatorianos y fiscalizar. Y para fiscalizar y para hacer leyes no necesito estar en una determinada comisión. Obviamente, pues, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es lograr que la Asamblea Nacional se convierta en un equipo de trabajo para que funcione. En un equipo de trabajo, inclusive con el presidente de la República. La situación del Ecuador no da para otra cosa. El Ecuador se desangra.
el Ecuador se cae a pedazos por la delincuencia, por la corrupción, por el desempleo, y tenemos que, con leyes, enfrentar estos que son los verdaderos enemigos que tiene nuestro querido país. Y tenemos mucha confianza en que vamos a lograr una gran unidad. Sí, Coronel, ¿cómo le va? Blanca Moncada, acá desde Guayaquil, le saluda. Un gusto poder tenerlo acá. Coronel, una de sus iniciativas ha llamado mucho la atención a la comunidad conservadora y también a la comunidad canábica. Esto en medio de este problema que tiene el país con el narcotráfico que usted ha visto recrudecer a lo largo de los años, una de sus propuestas es eso, legalizar la cannabis. ¿Cuál es la ruta? Porque usted ha mencionado la forma recreativa de consumo, además de la saludable, que es la que pone la comunidad canábica por sobre los argumentos siempre que hacen las convenciones. ¿Usted se supone que es la ruta? ¿Cuál es el plan en torno al tema de la legalización de la marihuana en Ecuador? A ver, primero, yo soy una persona de avanzada, soy una persona de mente abierta, moderna, pragmática, que siempre busco la libertad, el desarrollo y el bienestar del ser humano. Yo no fumo, ni siquiera tabaco, he sido toda la vida atleta, he participado en campeonatos nacionales, he sido campeón sudamericano de pentatlón militar, así que no fumo, repito, ni siquiera tabaco normal, menos marihuana. Sin embargo, dada la realidad por la que están atravesando muchos jóvenes en el Ecuador, que están consumiendo un producto que no se sabe cómo se lo produce, a lo mejor le colocan fertilizantes que son tóxicos para la salud del que consume. Por esto y por muchas otras cosas, también fundamentalmente para enfrentarles a las mafias del narcotráfico, que son las que se están beneficiando con este negocio clandestino, es que hemos tomado la decisión de romper ese tabú, de desmitificar la posibilidad de regularizar el uso recreativo del cannabis. No es una legalización 100%, es una regularización. ¿Y por qué regularización? Primero, como ya lo mencioné, para enfrentar a las mafias del narcotráfico, para evitar que los jóvenes, ese es otro de los objetivos, pasen o migren a drogas mucho más dañinas, como por ejemplo la droga H, la heroína, la misma cocaína. Segundo, para evitar los abusos que toda actividad clandestina produce, abusos laborales, abusos infantiles, abusos sexuales. Tercero, para proteger la salud de los consumidores. Cuarto, para generar empleo. Quinto, para que el Ecuador y el gobierno y el Estado ecuatoriano tengan ingresos. Sexto, no va a ser que todo el mundo consuma en cualquier lugar, no. Haríamos como en Holanda, por ejemplo, en donde existen lugares específicos para poder consumir el cannabis. Allá les llaman los café shops. Presidente, ya ahorita ya no es delito consumir, ya ahorita hay umbrales, no es una tabla, es un umbral para poder diferenciar, pero ya ahorita existe eso, o sea, más bien la legalización se le entendería como para que pueda haber comercio, para que pueda haber venta, porque ahorita el consumo ya no es penalizado, cualquier ciudadano puede mañana fumar ahí abajo en la vereda si quiere un poco de marihuana, si es su consumo personal, nadie le va a decir nada. Sí, pero eso queremos regularizarlo para que no lo puedan consumir en cualquier lugar. Y solamente la regularización será del cannabis, no de las otras drogas. Porque la droga H, la heroína, producen daños neuronales irreversibles en los jóvenes. Hemos visto... Pero dicen también, presidente, y ustedes saber con su formación militar, que la droga de inicio es la marihuana y que ya el momento en el que el consumidor siente que esto no le da suficiente satisfacción, procede a drogas más fuertes. Entonces, ¿no cree que podría ser una apertura para que puedan consumir más drogas? ¿No lo ve con ese riesgo? A ver, más bien es todo lo contrario. La idea justamente es, una vez regularizado, una vez controlado el uso del cannabis, ayudar a los jóvenes, a atenderles, rehabilitarles a los jóvenes, primero para que no caigan en drogas mucho más dañinas y segundo para que salgan de esas drogas dañinas. Esa es la finalidad. Los recursos que se obtengan de la regularización del cannabis se van a invertir
para los jóvenes, para evitar que sigan cayendo en estas garras criminales de la droga y más bien para tratar de países del primer mundo como Estados Unidos, Canadá, Holanda. Ya se ha legalizado el uso del cannabis, el uso recreativo. ¿Por qué nosotros no podríamos hacerlo? Ya lo hace Uruguay y algunos otros países también, y de alguna manera, como usted nos ha recordado, en el Ecuador ya no es delito fumar marihuana, pero justamente queremos regularizarla para que sea el Estado el que se beneficie y al mismo tiempo el que controle esta actividad que ahora es clandestina. Ingeniero, para ir concluyendo. Ingeniero, para ir concluyendo, porque vemos de que tiene problemas también ya con la conectividad. Lucio Gutiérrez ha decidido a quién apoyará en segunda vuelta. Se va por Luisa Novoa, por Luisa González. Novoa. Vamos a hacer una unificación. Luisa González o Daniel Noboa. Existe ya una definición ahí por... ¿Ha conversado usted con Daniel Noboa, presidente? No he conversado con Daniel Noboa. Sin embargo, hemos mencionado que como estamos en una unidad con 3 organizaciones políticas, vamos a decidir de manera conjunta. Sin embargo, cuando me han preguntado, yo he dicho que me encanta muchísimo la hierba luisa. En mi casa, allá en el Tena, a más de guayusa, que me gusta mucho más, también teníamos platitas de hierba luisa y consumíamos hierba luisa. Pero definitivamente me inclino por la avena Quaker. Así que por ahí son las señales. Por ahí creo que nos tenemos que ir, y una vez que decidamos de manera conjunta, con gente buena y con el Batallón por la Paz y la Democracia, realizaremos un pronunciamiento conjunto. También estamos un poquito esperando definiciones más concretas, especialmente por parte del candidato Daniel Noboa. No queremos arrepentirnos como sucedió cuando apoyamos de manera total a Guillermo Lasso. Y lo primero que hizo Guillermo Lasso fue pactar con Rafael Correa, con el prófugo de la justicia. No queremos tener una respuesta de traición de esa manera, y por eso pues creo que sí es conveniente que el candidato Daniel Noboa se pronuncie claramente en ese sentido, si va o no va a pactar con Rafael Correa, para que muchos ecuatorianos que todavía están indecisos tomen la decisión final. Pero repito, por lo personal, prefiero la avena Quaker. Muchas gracias al expresidente Lucio Gutiérrez, virtual asambleísta. Suerte en esa próxima elección. Y buen viaje, que ya va al aeropuerto, sabemos. Hasta luego, Lucio. Sí, muchísimas gracias, un abrazo, les felicito, amigos, y ya saben, siempre a la orden, mi Ecuador. Hasta luego, 3, chao.